Que mi vida entera esté, ¿no? Y qué precioso realmente este himno, uno de los primeros himnos, ¿no? Tal vez que en la vida cristiana uno abraza, uno escucha, uno canta, y realmente un himno precioso. Tomen asiento, por favor, y que esa expresión, ¿no?, del corazón, ese decirle al Señor: lávame en tu sangre, Salvador, ese clamarle, ¿no?, en súplica diciéndome: límpiame de toda mi maldad, y que sea realmente, ¿no?, el clamor, el sentir, ¿no?, de nuestro corazón siempre, y el deseo, ¿no?, el deseo de nuestra alma constante. Amados hermanos, hermanas de la Iglesia, ¿no?, Alianza Cristiana Misionera, aquí en el bello, precioso distrito, ¿no?, de Pilcomarca, a cada uno de ustedes, amados hermanos, muy buenas noches. Buenas noches, hermanos. Gracias, ¿no?, por corresponder el saludo. Y bueno, una noche especial porque nos reunimos y seguramente, ¿no?, cada uno con las mil cosas ahí en la cabecita, las mil dificultades, problemas, angustias, desafíos y demás, ¿no?, que involucra, que es parte de nuestra vida delante del Señor. Hoy Camilita está un poquito malita también, ¿no?, pero confiamos, ¿no?, que es algo que parte de nuestra vida, ¿no?, en esta tierra. Así que descansamos siempre en nuestro Señor frente a Él. Bueno, para empezar, ¿no?, saludar a aquellos hermanas, mamitas sobre todo, ¿no?, que tal vez el día domingo no nos pudieron acompañar. No sé si habrá alguien, seguramente por ahí alguna. Y tenemos ahí, ¿no?, un pequeño detallito que dimos ese día, que con amor, ¿no?, y vamos a estar entregando tal vez a los que no nos pudieron acompañarnos este domingo. Así que se acerca ahí, por favor, para recibir, ¿no?, su detallito de amor, de cariño, que también queremos compartir con ustedes. Dicho eso, hermanos, hermanas, continuamos, ¿no? Nos toca continuar con nuestro estudio ahí en Primera de Tesalonicenses, ¿no? Así que por favor, saque su Biblia, saque su lapicero, saque su cuaderno y vamos a dirigirnos ahora, ¿no?, a nuestro pasaje que va a significar una materia de estudio, ¿no?, en esta noche. Yo también me alisto aquí. Hola, sí. Ahí está. Seguramente ya me van a ayudar. Y ahí está. Muy bien, gracias. Gracias, hijo. Gracias, Josué. Vamos a leer el pasaje, orar y luego transportarnos, ¿no?, al contexto del mismo, que usted sabe, ¿no?, es realmente imposible de estudiar un pasaje si antes no se mira, ¿no?, de cerca, no se analiza, ¿no?, el contexto. Así que vamos a comenzar leyendo nuestro pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Escribe así el apóstol Pablo, dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar al Señor. Dios Santo, gracias te damos por esta noche, Señor, por el regalo que nos concedes de poder reunirnos una vez más, bendito Salvador, y una vez más, Señor, delante de tu presencia, como congregación en esta noche, Señor, en la que nos juntamos para orar, nos juntamos para interceder unánimes, nos juntamos para cantarte también, Señor. Qué precioso es hacerlo
también nos juntamos, Padre, para estudiar tu palabra, siendo tal vez este espacio el más importante en nuestra liturgia, Señor. Así que Dios, guía todos los minutos siguientes que nos van a significar mirar de cerca esta porción de tu palabra y que sea tu presencia, Señor, en medio de nosotros, hablándonos, Padre. Oramos así, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Contexto. El apóstol Pablo en el capítulo 4 ingresa a una sección particular. Es una sección en la que luego, ¿no?, de los 3 primeros capítulos, que han sido pues capítulos cargados de emotividad, cargados de palabras, de expresión del cariño que les tenía, como de la preocupación que de alguna otra forma albergaba también sus corazones. Pablo ingresa al capítulo 4, y en el capítulo 4, y luego esto también no se extiende en el versículo 5, en el capítulo 5, el apóstol Pablo comienza a entregar a la iglesia de Tesalónica una serie de instrucciones, una serie de pedidos, de mandatos, que tenían el propósito, y lo hemos dicho varias veces ya, de llevar a esta iglesia a una dimensión mayor de santidad. En una iglesia que estaba haciendo las cosas bien, no se puede negar eso. En una iglesia que estaba esforzándose en vivir una vida de fe correcta delante del Señor, no se puede negar eso. Sin embargo, Pablo entendía que en esta tierra siempre habrá algo más por crecer. Pablo entendía que mientras estemos aquí, hermanos, el Señor siempre esperará de nosotros algo más, un grado de santificación más, un estado de pureza mayor. Siempre, hermanos, el día que el Señor diga, ya terminé con ustedes, ese día, ¿qué va a pasar? Ese día vamos a morir, hermanos, ¿no? O el Señor va a llegar. O sea, el día que el Señor considere que ya no hay nada que se pueda trabajar en nosotros, sea porque hemos llegado realmente a un nivel superlativo de santidad, pero la mayor parte de veces porque entiende que ya hay aspectos que realmente han llegado a un estado en el que ya no vamos a ir más allá, el Señor nos va a llamar a su presencia. Así que mientras estemos con vida, siempre debemos de procurar santificarnos cada día un poco más. Amén, hermanos. Es algo que habré colocado en mis oraciones matutinas, ¿no? Por todos ustedes, hermanos, por todos ustedes. Pedirle al Señor, Señor, hoy hazme un poco más santo, que al llegar la noche haya podido santificar algo más en mi vida. Pablo entendía eso. Así que le entrega a esta iglesia una serie de pedidos que tenían ese propósito y que a la vez reflejaban una serie de 4 distintivos, de 4 marcas que deben estar presentes en la vida de todo cristiano. Es por eso que hemos titulado, ¿no?, esta sección en el capítulo 4 de este libro, las marcas de un corazón transformado. Y hemos visto las 3 primeras marcas. ¿Cuál es la primera marca? Un corazón transformado se santifica en lo sexual, ¿no? Se santifica en el área sexual. En segundo lugar, hemos visto que un verdadero corazón transformado es alguien que no ofende, ¿no? Es alguien que no daña, no lastima, no causa agravio a su hermano. En tercer lugar, hemos visto que un corazón transformado ama sobreabundantemente, ¿no? Que es la última marca que hemos estudiado, en la cual el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, hermanos de Tesalónica, ustedes son una iglesia amorosa, son una iglesia cuyo aspecto de amor, cuyo trato amoroso realmente ha trascendido, ¿no?, las puertas del templo y se ha hecho testimonio en toda Macedonia. Pero yo quiero pedirles algo, y les ruego por algo, dice Pablo, ¿no? ¿Qué cosa? Que améis más. Y ahí nos habíamos detenido unas 3 semanas entendiendo que el Señor le pide a esta iglesia amar más, es porque esta iglesia podía amar más. Y que si el Señor le pide a esta iglesia amar más, es porque el Espíritu Santo que moraba en ellos podía darles a beber mayores y mayores proporciones del amor infinito que existe en nuestro Creador. Así que le pide a esta iglesia, aman, qué bueno, aman, los felicito, pero el Señor siempre esperará, hermanos, de nosotros que amemos más. De manera que el creyente siempre vivirá esa marca preciosa en su carácter, hermanos, ¿no? Y me ponía a meditar en ello también estos días, de que ciertamente, siendo el amor el más grande distintivo de un corazón que ha abrazado a Cristo, porque Jesús le dice a sus discípulos, en esto conoceréis que son mis discípulos, el mundo conocerá que sois mis discípulos,
versículos en que os améis unos a otros. Realmente el amor siempre será nuestro más grande distintivo. Pero aquí Pablo nos muestra, hermanos, que cuando pasa el tiempo, un creyente que de manera normal va a vivir un proceso de mayor y mayor y mayor santificación, eso va a indicar en virtud a ello que un creyente, conforme pase el tiempo y los años, siempre será más amoroso, hermanos. No lo contrario, ¿verdad? No el creyente cuando pasen los años se va a hacer más renegón, ¿no? O más áspero, o más colérico, ¿no? O más implacable, ¿no? Ese ser implacable, hermanos, puede ser una virtud preciosa en determinados contextos, pero un defecto terrible en otros, ¿no? Un creyente no, hermanos. Un creyente, conforme pasa el tiempo, va a ser más ¿qué? Más amoroso. Va a haber más amor en él, más amor en su trato, más amor en sus palabras, más amor en sus reacciones, más amor en sus gestos, más amor en su propia mirada, ¿no? Usted, si se casa con un varón creyente, usted va a esperar que ese hombre la ame más, ¿no? Conforme pase el tiempo. Si usted se casa con una mujer cristiana, usted no va a vivir una degradación de su amor al punto que algún día llegue y diga, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada más de ti. El amor se ha acabado, la llama no se ha extinguido, el fuego ha sido ya consumado. No, hermanos, todo lo contrario, ¿no? Un creyente verdadero siempre amará más, siempre tendrá más amor. Amén, hermanos. No olvide eso, no pierda de vista la profundidad del pedido de Pablo. Ustedes aman, amén. Bueno, les ruego que amen más. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo y porque deben de hacerlo. Es un ruego, sí, pero es un mandato también, hermanos. Así que guardemos eso en el corazón. Y luego el apóstol Pablo ingresa, y hoy ingresamos al cuarto y último distintivo. El último, hermanos. Hoy nos toca el último, ingresar al último. Porque luego sí vamos a ingresar a un tema que, créanme, ¿no? Es nuevo para nosotros como iglesia, y es escatología, hermanos. Y ahí me voy a tomar el tiempo de desarrollar cada una de las posturas escatológicas que hay, ¿no? De manera tradicional a lo largo de la historia de la iglesia. O sea, ¿qué va a pasar al final de los tiempos, hermanos, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Moriremos? ¿No moriremos? ¿Quiénes resucitan? ¿Cómo resucitaremos? ¿Hay reencarnación? ¿Hay el limbo, el purgatorio? ¿Dónde está? ¿Cómo hago para salir del purgatorio? Cosas así y cosas así. Pero eso cuando terminemos, ¿no? Esta sección. El cuarto distintivo, tome nota por favor. Un corazón transformado. Cuarto distintivo, un corazón transformado trabaja con esfuerzo y honestidad. Qué precioso, ¿no? Un corazón transformado trabaja con esfuerzo y honestidad. Miren cómo el cuarto distintivo tiene que ver con un área de la cual no se suele hablar mucho, ¿no? El trabajo. Bueno, hoy no creo que lleguemos a ingresar al desarrollo propio de este distintivo, porque Pablo hace algo bastante peculiar en el inicio de este distintivo, o de esta cuarta marca, o cuarto llamado. Miren cómo comienza el pasaje, versículo 11, que dice: y que procuréis tener tranquilidad. Miren cómo introduce Pablo este llamado, a trabajar con esfuerzo, con este llamado, con este pedido. Procuréis tener tranquilidad. Para empezar ahí, lo que tengo que mencionarles es que esta frase no solo nos va a trasladar al cuarto llamado, marco distintivo, sino que esta frase, hermanos, tiene la particularidad de que también nos va a introducir al tema que va a desarrollar luego, después del versículo 12, es decir, a partir del versículo 13, y que es un asunto que todo parece indicar se denotaba en muy serio para esta iglesia, para la iglesia de Tesalónica. Me refiero al asunto, al tema de la segunda venida del Señor. Así que la frase, procuréis tener tranquilidad,
está muy relacionada a este tema en Tesalónica, la segunda venida del Señor. Pero vamos paso a paso, vamos por partes. Primero, ¿qué entender por tranquilidad, hermanos? ¿No? ¿Qué entender por tranquilidad? ¿Cuántos son tranquilos aquí? Yo soy tranquilo, pastor. Yo he escuchado eso varias veces, ¿ah? Pastor, yo soy bien tranquilo, ¿no? ¿Cuántos se consideran tranquilos aquí? A ver. Mueva su cabeza, no alce su mano. Yo de acá no más voy a ver. ¿Cuántos se consideran muy propensos al opuesto, a la intranquilidad? Hermana María me mira y su mirada lo dice todo. Pero ¿qué entender por tranquilidad, hermanos? La palabra tranquilidad aquí es en el idioma original, en el griego, la palabra jesuchazo. Jesuchazo. Así como suena, jesuchazo. Y es una palabra muy peculiar, porque jesuchazo, tranquilidad aquí traducido, significaba literalmente, esta palabra literalmente significaba estar callado o mantenerse en silencio. Eso era jesuchazo. Estar callado o mantenerse en silencio. De ahí que transmitía esa idea, ¿no?, de un estado de quietud, ¿no?, de reposo. O sea, donde no solamente no se decía nada, sino que no se hacía nada. Se miren cómo el término va mutando, ¿no? Jesuchazo, estar callado. Pero por lo general, cuando uno está callado, ellos lo entendían así, es también estar quieto. O sea, no hablo, pero no hago nada. En mi silencio se asemejaba para ellos, no entendían el silencio como algo cercano a la quietud. De ahí que el jesuchazo empezara a usarse para referirse a un estado de tranquilidad plena, para referirse a un estado de descanso. Y eso me encanta a mí, ¿no? Jesuchazo, un estado de descanso. Porque descansar, hermanos, verdaderamente descansar siempre implicará que está callado, hermanos. Porque mientras tú sigas hablando ahí no vas a descansar. O sea, un verdadero descanso siempre estará relacionado a cerrar la boca. Ese es un verdadero descanso. Por eso los que hablamos dormidos a veces despertamos cansados, hermano. No se duerme bien. Yo antes hacía eso, hermano. Hablaba toda la noche. Hablaba no sé ni qué cosa. Claudia a veces trataba de ordenar, ¿no? De tratar de interpretar, ¿no?, lo que estaba pasando. Pero no se descansa, hermano, ¿no? Un verdadero descanso siempre implicará silencio, ¿no?, un estado de descanso. Vamos al pasaje. Pablo está pidiendo entonces a esta iglesia que procure tener eso, un estado de reposo, un estado de descanso, un estado de tranquilidad, de quietud. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Eso quiere decir entonces que los hermanos de Tesalónica estaban viviendo situaciones que les quitaba la tranquilidad. Había, ¿verdad?, algo que ocurría en medio de ellos que estaba quitándoles, robándoles la tranquilidad. Y la respuesta es sí, hermanos, sí. Y el asunto que les estaba quitando la tranquilidad, y que luego vamos a ver cómo se relaciona al trabajo y demás en relación a lo que ellos hacían, este asunto era la segunda venida del Señor, hermanos. O sea, el mirar esta doctrina de la escatología, de la venida del Señor, a ellos les había quitado su tranquilidad, hermanos. A ellos los había empujado a un estado no de quietud, sino más bien de inquietud. Interesante. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Déjame darle un par de ideas preliminares, luego lo vamos a mirar a profundidad. Por un lado, o sea, realmente ellos habían perdido su tranquilidad frente a este asunto, porque varios de ellos estaban pues consternados por la idea
de que este suceso ya había ocurrido. O sea que el Señor ya había venido y que varios de ellos se habían quedado. Hay indicios de que había este pensamiento en medio de ellos. Pero sobre todo, y esta es tal vez la razón o el argumento que tiene mayor peso, era la inquietud que les producía mirar este suceso, la segunda venida del Señor, como un suceso tan inminente. Es decir, ellos pensaban que iba a ser tan pronto, tan cercano, ellos lo entendieron así. El Señor viene pronto, y para ellos pronto era pues mañana, pasado, el lunes, el próximo domingo. O sea, ellos miraron tan cercano, de manera tan inminente la venida del Señor, que sencillamente llegaron a la conclusión de, como viene el Señor, ya no tiene sentido nada lo que hacemos. Ya viene el Señor, hermanos, ya para qué trabajan, ya para qué cultivan su terreno, ya para qué siguen paseando sus ovejas, ya para qué siguen laborando en la casa de su amo. Ya no, hermanos, ya viene el Señor. Y eso habían empezado a abrazar ellos. Pero luego estaba la inquietud, hermanos. Pero ¿y si no? ¿Y si demora un día más? ¿Trabajo? ¿Y si demora una semana y no trabajo, de qué como? ¿Se entiende, hermanos? O sea, realmente esto empezó a generar una inquietud en su corazón. Ellos decían, ya viene el Señor, ya viene. Ya viene. Pero el no saber cuándo exactamente los había empujado esa confusión. Trabajamos o no, dejamos de trabajar, ya no nos esforzamos, ya no vale la pena, ya para qué hacer esto, para qué hacer lo otro, mejor esperemos sentados en casa, orando, cantando, ¿no? Esto estaba pasando en esta iglesia. Y note por favor, cómo es que esto había producido en ellos un estado de intranquilidad. Y cómo es que esto realmente había movido sus corazones a llenarse de pesar, de congoja, de incertidumbre, de duda, de preocupación. Note eso, por favor, hermano. O sea, un tema como la venida del Señor no es un tema no importante en la vida del creyente. O sea, es un tema que tenemos que conocer, y tenemos que conocer bien. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra aquí que un conocimiento correcto, un entendimiento correcto de la venida del Señor nos ayudará, ¿qué, hermanos? A estar tranquilos, a estar descansados, ¿no?, en el corazón. Esto no estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Y aquí empezamos a ingresar al principio bíblico. Porque esto Pablo entendía, y el Señor nos lo señala, nunca será algo normal en un creyente. No puede ser algo constante en la vida de un cristiano. No puede ser una conducta cotidiana en el carácter de un creyente. O sea, vivir en un estado de intranquilidad, en un estado de congoja, de pesar, de aflicción constante, de preocupación duradera, no es lo que el Señor quiere que viva un cristiano. El mandato del Señor es a que en medio de esa situación de crisis, de dolor, de intranquilidad, de preocupación, usted y yo alcancemos tranquilidad. O sea, el modo normal y correcto de la vida de un creyente es una vida en la que su corazón esté tranquilo, su alma en reposo. Y aquí viene otro detalle de la palabra jesuchazo. Y es que la palabra jesuchazo denotaba un estado de tranquilidad, pero principalmente un estado de tranquilidad interna. O sea, una tranquilidad que nacía en el corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces somos expertos en mostrar externamente tranquilidad, hermanos, ¿no? Y estamos tranquilos sentados ahí, y estamos aparentemente tranquilos haciendo nuestras cosas, y yo estoy tranquilo, pero por dentro está el corazón zapateando, ¿no? Y la mente pensando en mil cosas. Esa no es tranquilidad, hermanos. Tú vas a estar haciendo tus cosas con normalidad aparente, pero tu mente está pensando en una, y en otra, y si hubiera dicho, si hiciera, y esto. Eso no es tranquilidad, eso no es la tranquilidad bíblica, hermanos. Jesuchazo es una tranquilidad que nace ¿de dónde?
de lo profundo del corazón. Un creyente está llamado a vivir eso, una tranquilidad que nazca en lo profundo de su corazón. Y que ese estado debe de ser un distintivo cuando espera, cuando piensa, ¿no?, en la venida de su Señor. O sea, un creyente siempre debe de procurar una vida libre de pleitos, hermanos. Una vida libre de hostilidad. O sea, a un creyente que le gusta el pleito, hermanos, ahí hay una contradicción. A un creyente que realmente disfruta y busca, ¿no?, con fervor el conflicto, ahí está pasando algo que no está bien, hermanos. Porque el creyente siempre va a desear y va a procurar vivir una vida tranquila. Va a procurar tener su corazón en un estado de reposo. Esto siempre debe de ser un distintivo en su carácter. En medio de las dificultades y el dolor, en medio de la decepción y la tragedia, el creyente debe de tener su alma en descanso, ¿no?, delante del Señor. Ahora, acá hay un pasaje precioso, ¿no?, con el que quiero darle cuerpo, ¿no?, a esto. Quiero que vaya, por favor, a Isaías. Isaías capítulo 30. Vaya ahí, por favor. Quiero mostrarles, ¿no?, cómo realmente esto debe de ser el obrar del Espíritu, es el obrar, y debe de ser pues un estado natural en el creyente, este Jesuchazo, esta tranquilidad interna, este descanso solemne del corazón. Isaías capítulo 30, versículo 15. Isaías capítulo 30, versículo 15. Si lo tiene, dígame amén. Excelente. ¿Están despiertos, hermanos? Amén. ¿Se han enterado de un estado de tranquilidad absoluta algunos hermanos, ¿no? Pastor, no se diga más, han dicho, ¿no? Jesuchazo y se han dormido, hermanos. ¿Están despiertos, no? Amén. Muy bien. Isaías capítulo 30, versículo 15, dice así: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué dice? Y no quisisteis. Es interesante ese pasaje, hermanos. Déjenme hablarle un poco del contexto del pasaje. En el contexto del pasaje que acabamos de leer, Isaías 30:15, nos ubicamos más o menos en el 714 antes de Cristo. O sea, 13 años, ¿no? El rey de turno es el rey Ezequías. ¿Se acuerdan de Ezequías? Nadie se llama Ezequías, ¿no? Bonito nombre, hermanos. Ezequías era rey de ¿dónde? ¿Del reino del sur o del reino del norte? ¿De dónde era? ¿Del sur o del norte? ¿Quiénes dicen del sur? Del norte. Ahí está, no sabe, no opina por acá. Era de Judá. ¿Dónde estaba Judá? Muy bien, ¿no? Hermanos, ya fueron, ya en la cruz del hermenéutica, ya sé qué voy a hacer con ustedes, hermanos. Bueno, Ezequías era rey de Judá, ¿no? Reino del sur. Años antes, más o menos 728, el reino del sur, que es la división que se da, ¿no?, entre Roboam y Jeroboam, hijos de Salomón, el reino del norte había caído, cayó antes, y había caído en manos del imperio asirio, así que habían sido conquistados. Pero el imperio asirio estaba tan fuertemente colocado, militarmente armado, que empezó a amenazar ya no solo al norte que había conquistado,
sino al sur. Así que en el contexto tenemos a Ezequías que está siendo amenazado de una manera realmente inminente por el ataque, por la invasión de los asirios. Así que Ezequías se reunió seguramente con sus consejeras, porque eso es lo que acostumbraba a hacer. Y en medio de ver qué hacer frente a este peligro tan inminente, ellos decidieron, ¿qué, hermanos? Ellos decidieron armar una comitiva de embajadores de su pueblo y enviarlos a Egipto. Así que en el contexto lo que acaban de hacer es, han enviado un grupo de hombres a Egipto buscando ¿qué? Buscando hacer una alianza, ¿no?, militar con Egipto para hacer frente, ¿no?, a la invasión, al ataque de los asirios. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Amén? Ahora, uno miraría esto, ¿no? Uno miraría esto, es decir, miraría el asunto de una alianza con un imperio fuerte, con el que tenían ciertos lazos de hermandad, cierta cercanía, ¿no?, por el periodo que habían estado, la colaboración que había ocurrido en el proceso, la construcción de templos y demás, etc. Uno miraría eso y diría, muy bueno eso, ¿no?, muy correcto eso, hacer una alianza y enfrentarnos a este enemigo en común, los asirios. Pero Dios habrá mirado con el lado de eso, hermanos. ¿A Dios le agradó eso? No, hermanos. Y no le agradó porque Dios había establecido en su palabra la prohibición de que el pueblo de Israel hiciera alianzas con otros pueblos. Retroceda, por favor, hasta Deuteronomio capítulo 7. Váyase más atrás, retroceda unos años atrás y vaya a Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 2. Aquí está pues Dios preparando a Israel para lo que va a significar la toma en posesión de la tierra prometida. ¿Y cuál era la tierra prometida, hermanos? Canaán, ¿no?, la tierra de donde fluye algo así como Chavín de Paliarca, hermanos, ¿no?, como Pachas, como 2 de mayo, o sea, una tierra preciosa. Así que miren eso, ¿ah? Dios está preparando al pueblo de Israel para ingresar a Canaán y tomar posesión de Canaán. ¿Iba a ser fácil tomar posesión de Canaán? No, hermanos. Justo mirábamos, ¿no?, con Camilita un video, ¿no?, de este suceso histórico, y Canaán tenía una posición pues espectacular, hermanos, y era realmente un pueblo deseado por todos los demás imperios que lo rodeaban, pueblos que lo rodeaban. Era un pueblo riquísimo, ¿no? Así que el Señor, que está enviando al pueblo de Israel a tomar posesión de esta tierra, de la tierra de Canaán, el Señor establece lo siguiente. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice así, acá está, aquí está también, dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, o sea, todos los feos, hermanos, todos los feos de ese entonces, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Y luego la prohibición que dice: no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Así que el mandato era claro, hermanos. El Señor había establecido que Israel iba a ser un pueblo que siempre iba a obtener victoria frente a sus enemigos. El Señor le promete a Israel que iba a entregar a sus enemigos en sus manos. Y lo único que les pide era que, hermanos, que confíen en Él. Y que en esta confianza en Él
se limitaran en todo momento de hacer alianzas con otros pueblos, de juntarse a otros pueblos. Así que ahora vuelve a Isaías 30:15. Vuelva ahí y pongo otra vez el pasaje aquí, Isaías 30:15. Porque ahora tenemos en Isaías 30:15 a Ezequías, que está siendo amenazado por los asirios, que hay la amenaza inminente de que Senaquerib, el rey de los asirios, va a invadir también Judá, va a invadir también su reino. ¿Y qué hace Ezequías? Lo primero que no debió de haber hecho, hermanos, va corriendo a Egipto a pedir ayuda, va corriendo a Egipto a establecer una alianza. ¿Cuándo? ¿Qué debieron de haber hecho, hermanos? Isaías 30:15, una vez más, ¿qué debieron de haber hecho? Dice Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué dice? Y no quisisteis. ¿Qué es lo que debieron de haber hecho, hermanos? Lo que debe de hacer todo creyente en medio de la aflicción, del miedo, del dolor, de la preocupación, que es acudir y confiar y descansar y tranquilizarse en su Señor, hermanos. No correr a lo que este mundo nos pueda ofrecer para traer paz a nuestra alma. No ir ahí primero. Es primero ir a nuestro Señor. Y es ir a nuestro Señor suplicando, ¿no?, que su descanso, que su reposo, que su, y a mí me encanta esto, ¿no?, en quietud y en confianza, dice, será vuestra fortaleza. La fortaleza del creyente, es decir, ese estado realmente donde yo me sienta fuerte, no está en ir corriendo, hermanos, a buscar tranquilidad en las cosas de este mundo, sino en la quietud, dice, y en la confianza. Es decir, que lo que yo debo de hacer en medio de la aflicción, del problema, de la tribulación, del temor, del miedo, de la duda, es detener mi corazón y decirle a mi alma: confía. Amén. Entonces lo primero que tengo que hacer es dejar de ¿qué? ¿Dejar de qué? De desesperarme, hermano. Porque en medio de la aflicción, de la preocupación, del dolor, lo primero que hacemos es desesperarnos. Y empiezo a pensar una cosa y pensar otra cosa y hacer una cosa y esto, y si hago esto y hago esto y me desespero. Lo primero, dice el Señor, es quietud, detente. Y en tu detenimiento y en el silencio de tu corazón, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer? Confiar, confiar, confiar. ¿Confiar en quién, hermanos? Confiar en nuestro Señor. Confiar en sus promesas. Amén, hermanos. Amén. Usted conoce el resto de la historia. ¿Qué pasó con Senaquerib y los asirios? Fueron con Egipto y los derrotaron y los vencieron y se fueron corriendo asustados. ¿Eso pasó, hermanos? ¿Llegó a Asiria, llegó a invadir Judá o no? ¿Se acuerdan qué hizo? ¿Se acuerdan o no? Lo sitiaron. ¿Se acuerdan o no de ese relato? Es sorprendente. Y ahí recién, a veces somos así de tercos, hermanos, ¿no? Ahí recién Ezequías quebró su corazón. Y vino el ángel de Jehová, y ¿qué hizo en una noche? Mató a todo el ejército de los asirios. Porque el Señor puede hacer eso, hermanos. Lo único que necesita de nosotros es un corazón que confía. Amén, hermanos. Amén. Dile que está a tu costado. Dile. No corras a los egipcios, dile. Te gusta correr a los egipcios. Dile con amor, ¿no? Confía en tu Señor, dile. Dile eso. Confía en tu Señor. El Señor sabe lo que hace, hermanos. Amén. Amén. ¿Usted cree eso, hermano? Hermana, el Señor sabe lo que hace. Le podrá decir a la vasija, ¿no?, al alfarero: hey, ¿por qué me haces así, no?
¿Por qué me estás dando curva aquí? ¿No? ¿Por qué estás jalando esta cita? No, no me hagas así, ¿no? ¿Vos a decirle la vasija al alfarero eso, hermanos? No. El Señor sabe lo que hace. Y Él siempre tiene sus propósitos de bendición y no de maldición, dice nuestro Señor. Amén. Vuelva a nuestro pasaje. ¿Cuál era nuestro pasaje, hermanos? Primera de Tesalonicenses 4:11. Vuelva ahí y vamos terminando, ¿no?, esta sección y nuestro tema de esta noche. En 1 Tesalonicenses 4:11, entonces, Pablo le está diciendo esto a la iglesia de Tesalónica: y que procuréis tener tranquilidad. Tranquilícense, traigan reposo a su corazón, no se sobresalten, no se inquieten. Ellos inquietos estaban, ¿no?, Ezequías frente a los asirios y ellos frente a la venida del Señor, porque no entendían esto. Así que el Señor les dice: retomen su tranquilidad. Pero aquí hay otro detalle precioso en la gramática, y es que la frase completa es esta: y que procuréis tener tranquilidad. Y a mí me encanta esto, porque la palabra procuréis ahí es un verbo realmente intenso, hermanos. La palabra procuréis ahí, en el idioma griego, es el verbo filotimeomai. Un poco extraño, no tome nota, pero filotimeomai. Filotimeomai. ¿Otra vez? Eso sí, no le pongan a su hijo, hermanos, ¿ah? Ni se les ocurre ese nombre. Otra vez. Filotimeomai. Filotimeomai. ¿Por qué le hago apuntar? Porque es una palabra preciosa, hermanos. El significado literal de filotimeomai implica ambicionar algo, desear algo con tanto anhelo que luches con todas tus fuerzas por conseguir. Eso es filotimeomai, ¿no? Y los que son casados me entienden, ¿no? Es cuando ves a esa hermosa chica, ¿no?, y dices: va a ser mi esposa, ¿no? Y colocas esa meta en tu corazón y te entregas, ¿no?, con todo el esfuerzo de tu alma a conquistar su corazón. Eso han hecho, hermanos, ¿no? Amén. Uno al menos, ¿no? Eso es filotimeomai, pues es una palabra hermosa. O sea, es desear algo con tanto anhelo que realmente tengas toda la fuerza, ¿no?, el vigor de tu cuerpo y de tu corazón por obtenerlo. Y miren lo que Pablo coloca aquí, miren dónde utiliza esa palabra. Porque Pablo dice ahí: y que procuréis tener tranquilidad. Eso a mí me encanta, porque es Pablo diciéndonos que realmente vivir en un estado de intranquilidad, de preocupación, de aflicción, de pesar, de dolor, de duda, de miedo, no es como Dios quiere que viva un creyente. Un creyente no puede vivir así. Y cuando un creyente empieza a ingresar o ingresa un estado de vida así, lo que tiene que hacer, ¿qué es, hermanos? Con desesperación, con esfuerzo, ¿buscar qué? Buscar la tranquilidad una vez más. Mire lo que le está diciendo el Señor, hermano. No está bien que usted como creyente esté sumergido en un estado de preocupación, de pesar, de duda, de dolor, de miedo. No está bien, hermano. Y si usted realmente ha hecho de eso algo tan natural en su vida, al punto de decir: bueno, pastor, yo soy así, yo vivo así, ya me he acostumbrado a vivir así, usted no está entendiendo la vida del creyente en base a los principios del Señor, porque el Señor no quiere que un creyente viva así. El Señor más bien le dice al creyente que está viviendo en ese estado de intranquilidad, le dice: por favor, esfuérzate y coloca en tu corazón el deseo ferviente de que nuevamente haya paz en tu corazón. No te quedes ahí, no, lucha, empieza a luchar, empieza a trabajar con todo el esfuerzo de tu alma para que el Señor nuevamente traiga descanso a tu corazón. Amén, hermanos. ¿Se entiende? Amén. Es interesante, porque es una especie, ¿no?, de paradoja. Es como si Pablo dijera: intranquilícense buscando su tranquilidad, esfuércense, ¿no?,
cada vez que el pesar y la preocupación aqueja su corazón. La iglesia de Tesalónica había perdido su tranquilidad porque no entendían la segunda venida del Señor. Estaba el miedo de, ¿y si el Señor ya vino y nos quedamos? Estaba la preocupación de, ¿y si el Señor ya va a venir pronto? ¿Para qué seguir trabajando? ¿Para qué seguir esforzándonos? Ya no hay que hacer nada. Y esto había quitado la paz de sus corazones. Y el Señor quiere corregir eso. Corregir el que no estaban trabajando ya de manera correcta, pero introduciendo este principio hermoso, hermanos. El corazón de un creyente siempre debe de ser el corazón de una persona que vive en tranquilidad. En medio de lo que ocurre, hermanos, debe de tener paz en su corazón. Amén, hermanos. ¿Qué es aquello que nos quita la paz, hermanos? ¿Qué es aquello que nos quita la tranquilidad? ¿Qué es aquello que en este tiempo no nos ha llenado de aflicción, de pesar? Serán los afanes por el trabajo, serán los afanes por nuestros hijos, será el afán por nuestro esposo, el afán de nuestra familia, el afán de qué haremos mañana, dónde trabajaremos, de dónde comeremos, de dónde sacaremos, ¿no?, para cubrir estos gastos, esta necesidad. ¿Cómo soportaré, ¿no?, esto que ha ocurrido en mi vida? ¿Cómo saldré, ¿no?, de esta situación tan difícil y dolorosa? Sea lo que sea, ¿no?, lo que estemos viviendo, el Señor puede darnos tranquilidad, hermanos. Y Él puede hacer volver nuestras vidas a ese estado de descanso, ¿no?, en el que Él quiere que vivamos. Amén, hermanos. El día de reposo, ese día precioso, ese séptimo día en el que el judío descansaba, nos dice el autor de Hebreos que ya no funciona así, que ahora nuestro reposo es permanente en el Señor. Él es nuestro reposo, hermanos. No un día a la semana, todos los días, a toda hora. Amén, hermanos. Entremos al reposo de nuestro Señor. Dios Santo, gracias te damos por tu palabra. Señor, realmente nos es tan difícil a veces entender esto. Y en un mundo tan lleno de pesar, de dolor, de aflicción, y cuando nos toca enfrentarnos a enemigos tan fuertes, Señor, como la enfermedad, como la necesidad, como la escasez, como la muerte, Señor, realmente la tranquilidad de nuestro corazón se esfuma en un instante. Y el miedo empieza a llenar nuestra mente. Y el temor empieza a tomar lugar en nuestro corazón, Señor. Y la aflicción empieza a realmente dominar nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender que en tu plan perfecto nunca estuvo que un creyente viva así, Señor. Y que tú quieres que el creyente viva en el reposo de la tranquilidad de tu espíritu. Y si no lo estamos haciendo, perdónanos y ayúdanos, Señor, a poder retomar eso. Y si hay alguno aquí, Señor, que escucha eso, Padre, y lo ve como algo tan lejano, lo ve como una realidad imposible, Señor, tú muéstrale que es posible para todos aquellos que te conocemos, para todos aquellos que hemos rendido a ti en nuestras vidas, Señor. Y pueda venir a ti, y pueda venir a tu reposo, Señor, al descanso que tú das a todos aquellos que tus pies se sientan y que como María, Señor, ponen su oído en tu corazón, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Danos fortaleza. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. A no ir corriendo a lo que este mundo nos ofrece, a no ir corriendo a nuestras propias fuerzas, creyendo que tenemos la fuerza suficiente para salir adelante. Ayúdanos a correr a ti, Señor, a tus pies. Gracias te damos por tu palabra. Y en tu nombre damos así, Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias, ¿no?, al Señor por su palabra, hermanos. Y la próxima semana miraremos, ¿no?, cómo Pablo va a corregir, ¿no?, a esta iglesia que en su intranquilidad habían descuidado un aspecto tan importante, ¿no?, como era el trabajar, ¿no?, como era el trabajo, ¿no?, como algo que el Señor mismo estableció. Nos vamos a poner de pie, hermanos, por favor.
Vamos a ponernos de pie y antes que la hora nos gane, queremos terminar en la hora correcta. Antes de empezar nuestro último tiempo, ¿no?, de oración, nuestro último bloque de oración, póngase de pie, por favor. Vamos a entregar nuestras ofrendas, nuestros diezmos al Señor. El Señor nos bendice tanto, hermanos. El Señor nos da tanto, en verdad, que lo que le demos, ¿no?, siempre será poco en comparación a todo lo que Él nos da, ¿no? Así que con esa actitud de gratitud vamos a entregar al Señor nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Dios Santo,